sobre la independencia nacional. Era una serie de webinars que iniciamos el lunes 11 de mayo y hoy finalizamos esta semana con el tema central de la semana, que es el 14 y 15 de mayo. Y para eso le doy la bienvenida a Santiago Galeano, director de Turismo y Hotelería de la Universidad de Columbia. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes Rumi, buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos. Es así, hoy estamos culminando esta semana que dimos en llamar 1811, mes de la independencia. El día de hoy nos toca hablar sobre los hechos del 14 y el 15 de mayo de 1811. Y tenemos la presencia del profesor Fabián Chamorro, que nos va a hacer un relato de lo que fueron esos días hace 209 años. El profesor Fabián Chamorro es historiador, gestor cultural y es docente de la carrera de Turismo y Hotelería. Buenas tardes, Fabián. Adelante. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo les va? Hoy no voy a habilitar mi video porque literalmente estoy haciendo la conferencia desde mi automóvil. Como nosotros vivimos en una casa grande con mi familia, le están agasajando a mi madre, así que me tuve que apartar un poquitito para poder hacer la charla. No me verán, pero eso no importa, van a poder ver la proyección, que es lo importante. Esta semana hicimos el recorrido por los hechos principales de la independencia, desde los antecedentes hasta los personajes. La independencia del Paraguay no se puede tomar como un proceso aislado, ni mucho menos. Tiene que ver no solamente con un contexto global, sino con un contexto regional. Yo sé que ya Enrique Cos había tomado los antecedentes, Carlos Monjoroch les había hablado del tema de Tacuarí, Paraguarí, así que yo esas cosas les voy a pasar muy de largo y voy a tratar de enfocarme entre el 14 y 15 de mayo como para poder después responder preguntas que tengan que ver con lo que yo voy a proyectar y también con el trabajo que en su momento presentaron Enrique y Carlos Monjoroch. La primera parte es un material que yo preparé para poder explicar lo que fue el 14 y 15 de mayo. Y la segunda parte es un trabajo que hizo Carlos Monjoroch en base a un mural que está en la Casa de la Independencia, que es el mural de la Terza Parodi, que es un trabajo muy interesante porque desmitifica algunas cuestiones que tienen que ver con la operación militar del 14 y 15 de mayo. Pero bueno, empecemos. Como yo les dije, la independencia se entiende dentro de un contexto regional. Enrique les había hablado en su charla de que este proceso se había iniciado en Europa cuando Napoleón toma la península ibérica, específicamente España, y a partir de ahí se inicia todo el proceso de independencia, no solamente de Paraguay, sino también entidades que después adquirieron nombre como Bolivia, Argentina y Uruguay. El puntapié de nuestra independencia, porque nosotros dependíamos administrativamente de ellos, es con la Junta de Buenos Aires. Enrique les contó que la Junta, ese nombre de Junta tiene que ver con las juntas que se hacían en España para gobernar en nombre del rey. Estas juntas en América también se hicieron para gobernar en nombre del rey, pero realmente lo que estaban logrando era su independencia. Por eso es que Argentina festeja, tiene sus dos fechas de independencia, una de ellas es el 25 de mayo de 1810. A partir de ese 25 de mayo se suscitan una serie de cuestiones que empujan a Paraguay a su independencia de España. Primero, el virreinato Río de la Plata. Es fundamental explicar por qué es que dependíamos de Buenos Aires. Las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII crearon virreinatos en América para un mejor aprovechamiento de los recursos que América tenía para España. Entre esos virreinatos se crea el Virreinato Río de la Plata, que es una entidad territorial
que incluía varias intendencias o provincias. Entre esas intendencias estaba la Intendencia de Paraguay. Estaba la Intendencia de Buenos Aires, estaba la Banda Oriental, que hoy en día es conocido como Uruguay, y estaban dos intendencias de lo que hoy conocemos como Bolivia. Ahí a la izquierda pueden ver el mapa general y a la derecha pueden ver el mapa más específico con esta entidad territorial tenía como capital Buenos Aires. O sea, el virreinato tenía su capital en esa ciudad. Ocurre un hecho muy particular. Los que crean la Junta, el Cabildo de Buenos Aires, al crear la Junta de Buenos Aires, de alguna manera, una parte de esa junta cree que tiene derecho sobre todo el territorio que, que administraba. O sea, todo el virreinato de Río de la Plata. Evidentemente olvidaban cuestiones muy particulares como el desarrollo interno de cada una de esas provincias durante siglos. Entre ellas, probablemente, la que tenía una diferencia abismal con el resto era Paraguay. ¿Por qué? Paraguay era un país donde la población mestiza era muy grande, la población negra era muy grande, había todavía una población indígena, una población originaria muy importante. Veo ahí que levantan la mano. La gente que tiene preguntas pueden hacer ya en el chat, que al final va a compartirlo Santiago conmigo y yo los voy a ir contestando. Ahí ya pueden, ahora mismo ya pueden copiar su pregunta que después al final vamos a contestar. Paraguay tenía unas diferencias abismales con respecto al resto. El idioma que se hablaba en general en Paraguay era el guaraní. Ni siquiera bilingüe. El guaraní era la lengua que más se hablaba, sobre todo por la población mestiza. Tenía una población criolla también relativamente grande, pero sobre todo en lo que conocemos como Asunción, la capital de Paraguay, y que en algún momento fue la capital de toda esta zona de la conquista española. Esos criollos, ¿qué son los criollos? Son los hijos de españoles nacidos en Paraguay. Esos criollos son los que encabezan el movimiento emancipador paraguayo. Bueno, ¿qué hace Buenos Aires? Buenos Aires hace su junta. Les convoca a todas las provincias o intendencias y le dice, bueno, vamos a hacer nuestra nueva entidad territorial y nosotros vamos a hacer la cabeza. Se niega rotundamente lo que hoy es Bolivia y también se niega rotundamente lo que hoy es Paraguay. ¿Qué hace Buenos Aires? Tiene la malísima idea de enviar una expedición militar. La expedición militar venía bajo el lema de una expedición auxiliar para sacarle del yugo español a los paraguayos. Buenos Aires como potencia central, ¿qué quiere decir? Buenos Aires, al tener el puerto principal de entrada a la región, se creía con los derechos suficientes para gobernar sobre el resto de las provincias, porque al tener el puerto también era donde había más recursos económicos, todo pasaba por ahí. Entonces ellos pensaban de que tenían la autoridad de gobernar en el resto del virreinato de Río de la Plata. Hay que decir algo, la identidad paraguaya todavía no estaba forjada, o sea, no existía una identidad criolla, una identidad que tiene que ver con el lugar que uno nació en ese momento, pero no la identidad como para decir, yo soy paraguayo por tal y tal motivo. En esa época no había problemas con tomar posturas hacia uno de los bandos. En este caso eran tres. Uno son los paraguayos que pensaban de que era mejor ser independiente. Otros los paraguayos que pensaban que era mejor ser parte de Buenos Aires y otros los paraguayos que pensaban que era mejor ser parte de España. No había problema con eso. Por supuesto que generaba crispación política entre esos, pero no había una cuestión como hoy en día que si yo digo hoy, vamos a unirnos a Argentina y vamos a ser una entidad territorial única, probablemente no lo escrachar en redes sociales, o sea, inclusive me pueden llevar preso, pero en aquella época no existía todavía esa identidad constituida. Sí era una identidad incipiente por lo que yo les dije, el idioma guaraní, los más de 200 años encerrados en el corazón de América Latina, etc. Bueno, ¿quién se encarga de la expedición militar enviada por la Junta de Buenos Aires? Manuel Belgrano. Yo digo esto, no puede ser que esté equivocado. Manuel Belgrano era más un personaje civil que tenía cierta formación militar, pero él hablaba guaraní.
No sé cómo es su vínculo con el guaraní porque sinceramente no soy biógrafo de él, tampoco investigué demasiado sobre Belgrano, pero probablemente uno de los motivos por los cuales él haya sido electo por la Junta era su dominio sobre el idioma guaraní. De hecho, algunas de las proclamas que hizo cuando llegó al río Tebicuarí y al río Paraná fueron en ese idioma. Ahí está él, ese es un cuadro, un icono, un cuadro de su figura. Esto ya hicieron todos con Carlos Monjorch, yo no voy a entrar en detalles. Belgrano entra a territorio, al territorio paraguayo, o sea, de la provincia del Paraguay, en diciembre del año 1811. Se dan dos batallas principales, una de ellas en Paraguarí, que fue la primera de ellas, 19 de enero, y otra en Tacuarí, que se da el 9 de marzo del año 1811, donde son totalmente derrotadas las fuerzas porteñas. Pero pasó algo ahí, que es importante que sepamos. Ahí es Cerro Porteño o Paraguarí y está Tacuarí. Como les digo, esto, si por ahí quieren interiorizarse más, está la charla de Carlos Monjorch en la plataforma de la Universidad de Columbia, en Facebook. Ahí pueden ir buscando y van a encontrar la charla completa de Carlos con un mapa como desarrollando estas dos batallas. Esta es una iconografía nada más para compartir. Es la única que yo encuentro sobre el Cerro Porteño. Estas son tropas porteñas allá al otro lado de las Paraguayas y de fondo la iglesia de Santo Tomás. Esta es una iconografía, lastimosamente justo elegí la foto que tiene que es menos legible, que tiene que ver con la batalla de Tacuarí. Luego de la batalla de Tacuarí se rinden los porteños y se reúnen los dos líderes que comandaron las operaciones. Por el lado paraguayo, Manuel Atanasio Cabañas, y por el lado porteño, Manuel Belgrano. ¿Qué pasa? Al parecer, yo digo al parecer porque no hay un relato de Cabañas sobre los hechos, Belgrano le convence a Cabañas de que era una expedición auxiliar para echarle a Velasco, Bernardo de Velasco, que era el último gobernador español en Paraguay, y Cabañas le deja ir con todos sus soldados y con con todos sus soldados y con todo su armamento. ¿Por qué digo esto? No era una cuestión menor, porque Paraguay no tenía armamento. O sea, eh, la mayoría de los paraguayos que pelearon en Cerro Porteño en Tacuarí lo pelearon con lanzas, no tenían armas de fuego prácticamente. Eso generó también una reacción adversa contra Cabañas en su momento. Pero bueno, hubo un acercamiento de Belgrano, no solamente con Cabañas, también con Tomás Antonio Yegros, el hermano de Fulgencio Yegros, también con Pedro Juan Caballero y con otros personajes importantes que se volvieron importantes luego en el proceso del 14 y 15 de mayo. Un ratito. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes fueron los dos comandantes que tuvo Paraguay en Tacuarí y Paraguarí? Manuel Atanasio Cabañas y Juan Manuel Gamarra. Uno coronel, el otro teniente coronel. Ellos eran los militares de más alta jerarquía que participaron en aquellos hechos criollos paraguayos. ¿Qué pasó? Ellos dos eran españolistas, o sea, ellos eran de la teoría de que había que seguir dentro del yugo español. Ellos preferían que Paraguay siga dentro del ámbito del espectro de España. En esas batallas aparece un joven oficial, creo que era capitán o mayor, o sea, lo que hoy sería un mayor, era Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros tenía mucha experiencia en combate, él había combatido contra tribus hostiles en el norte del Paraguay, también contra los portugueses, también participó en en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, inclusive en 1807 fue herido de gravedad cuando peleó en la zona de buceo en lo que hoy es territorio uruguayo, y él casi fallece en esa oportunidad, salva la vida y siguió participando de los procesos militares por los que pasó Paraguay. Se convirtió en el personaje fundamental
para los criollos paraguayos, en vista que los otros dos jefes estaban con otra idea, no precisamente la de independizarse. Ocurre también otro hecho, el debilitamiento del poder de Bernardo de Velasco. ¿Por qué? Bernardo de Velasco en la batalla de Paraguarí, el 19 de enero del año 1811, huye de la batalla. Cuando los porteños entran a Paraguarí, él huye hacia Yaguarón. Cuando él ya estaba en Yaguarón instalado, le vienen a avisar de que los paraguayos lograron dar la vuelta a la batalla y lograron vencer. Pero eso ya quedó en la conciencia de los combatientes paraguayos y también de alguna manera tiene que ver con el hecho de que después él ya no participe en la batalla de Tacuarí. Los paraguayos le siguieron hasta el Tebicuarí, primero a Belgrano, después cruzaron el Tebicuarí, hasta ahí no me llegado al territorio paraguayo, por el resto ya las misiones. Eh, le siguieron a Belgrano y lo derrotaron, pero Velasco ya no participó de, ese, de esa victoria. ¿Qué hace Velasco? Velasco la ve complicada a partir de abril. En abril llegan dos oficiales que son fundamentales para la emancipación paraguaya, que son Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe. El 3 de abril ellos se instalan en Asunción. También Velasco sabía que había una animadversión de parte de Caballero contra él porque Velasco no le había permitido. El papá, para que se entienda, Caballero tenía 3 hermanos. Los 3 hermanos y él pelearon en esas batallas. Inclusive peleó peleó su papá, o sea, no es que peleó su papá es lo que hoy podemos llamar una especie de zapador, que hacen puentes y demás. Su papá muere en Tacuarí haciendo un puente para salir a la retaguardia de las tropas porteñas. Tuvo que venir la mamá de él para buscarle a uno de sus hijos, por lo menos, para que la acompañe, para sostener, como su hijo sostén. En ese momento, Caballero le pide permiso a Velasco para enviar unos productos que él tenía ya embarcados. Generalmente eran cueros, yerba mate, tabaco, y tenía un cargamento ya para enviar al exterior y hacerse un poco de plata para, como no iban a recibir todavía ni un pago de parte de la gobernación paraguaya, y Velasco rechaza eso. Entonces Caballero ya tenía una animadversión con Velasco y a partir de ahí, cuando él sabe que llega Caballero a Asunción y con parte de sus tropas, todos oficiales que habían combatido, él se apresura en buscar una alianza con Portugal. ¿Por qué con Portugal? Porque la que era sería ya la reina, era consorte del trono portugués, era la hermana del último, era la hermana del rey español que Napoleón había secuestrado. O sea, como ustedes saben, todo esto comenzó cuando Napoleón invade España. Napoleón le secuestra a Fernando VII y le lleva a Francia. Carlota Joaquina se creía con la potestad de quedarse con el trono debido a que su hermano estaba apresado. ¿Dónde estaba Carlota Joaquina? Estaba en Brasil. ¿Por qué? Porque la corte portuguesa huye a su colonia en América. Su colonia en América era Brasil. Le envía a este emisario, a José de Abreu, que está a la derecha, para hablar con Velasco. Y Velasco con mucho gusto decide jurarle fidelidad a Carlota Joaquina a cambio de que Carlota Joaquina le envíe tropas para defenderse de los porteños en caso que traten de volver y de los propios patriotas que estaban tratando de echarlo del poder. Esto es iconografía también de Carlota Joaquina a la izquierda y después la familia imperial portuguesa que estaba instalado en Brasil en aquel momento. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando se enteran los que estaban conspirando de que llegó un emisario portugués y de que había alguna posibilidad cierta, porque ellos no sabían a ciencia cierta cuál era la alianza que se formó entre Abreu y Velasco. Entonces Pedro Juan Caballero, que era el oficial
de más alta jerarquía dentro de esa estructura de conspiradores toma la decisión de hacer el golpe antes de que Abreu se vaya de Asunción, porque eso hubiera sido mortal. Probablemente si se hubiera ido, bueno, no podemos hablar de probabilidad porque esto es historia, pero tenían que evitar que se vaya Abreu de Asunción y hacer el golpe antes. ¿Por qué era todo un riesgo? Primero porque no tenía en una comunicación, había línea directa con Yegros. Yegros, ¿dónde estaba? En lo que hoy es Encarnación. De Encarnación a Asunción en aquella época era de 5 a 6 días de camino. Entonces no había una comunicación fluida entre los dos. Entonces Caballero tuvo que tomar la determinación de acelerar lo que tenía que ser una revolución. La revolución se convirtió en un golpe. Había un interés de parte de Yegros de caer sobre Asunción con tropas de diferentes puntos del país entre el 25 y el 29 entre el 25 y el 29 de mayo. Se adelanta eso con la visita de Abreu y el 14 de mayo del año 1811 estos dos señores salen del callejón histórico camino al cuartel de la plaza, que era el cuartel más poderoso que tenía Asunción, para tomarlo y comenzar el breve, eh, el breve trecho que después convierte en Paraguay en un país independiente. Esta es la casa de la independencia que nosotros conocemos hoy. Había otra casa. ¿Quién vivía acá? Esta es la casa de los Martínez Sanz. ¿Quién vivía en la casa de los Martínez Sanz? Pedro Juan Caballero. ¿Por qué? Porque la tía de Pedro Juan Caballero estaba casada con unos Martínez Sanz. ¿Quién vivía acá? Facunda Esperati. ¿Quién era ella? Era la novia de Fulgencio Yegros. Entonces, había una casa con varios conspiradores y eso era ventajoso porque el hecho de salir y como las reuniones eran todas sospechosas, entonces la idea era moverte lo menos posible para que no suscitar muchas sospechas de parte de los españolistas. Había otra casa de reunión un poco más alejado, que era sobre 15 de agosto y Palma, que era la casa de los Recalde, que ya desapareció también a principios del siglo pasado. Enfrente a esta casa vivía Juana María de Lara. Juana María de Lara es probablemente una de las últimas próceres declaradas por ley de la nación. Fue declarada en el año 2010 como prócer. Se recupera para la memoria del Paraguay su nombre recién a fines del siglo XIX, o sea, 80 años después de su participación en los hechos. ¿Qué hizo Juana María de Lara? Ella era una especie de nexo entre los conspiradores. Como ella era mayordoma, o sea, ella cuidaba uno de los tantos santos que había en la catedral metropolitana, conocemos como catedral metropolitana, pasaba desapercibida por toda esa zona de cuarteles y llevaba información, compartía con los próceres. Al vivir enfrente de la casa de los Martínez Sanz, también le permitía moverse con cierta facilidad hasta ahí. Entonces, ella lo que hacía era de nexo entre ellos. También tiene que ver, ella es la responsable del piqueteo de campanas del 14 de mayo, que es el mensaje con el que se les llama a los próceres para salir de sus casas e ir a tomar sus posiciones. Y después le voy a mostrar a qué se refiere con sus posiciones. Esto es un cuadro de Carlos von Horoch, en el cual él visualiza cómo se veía la Casa de la Independencia aquel 1811. Eh, por supuesto, calles de tierra, alguna especie de... Hay que recordar que en aquella época la gente tenía caballos y había animales sueltos en la ciudad, así que la mayoría tenía una especie de tejido protector de la casa. Esto es la Casa de los Gobernadores, una foto de la Casa de los Gobernadores que lastimosamente se derrumbó, o sea, fue derrumbado por el gobierno de Scheer en el año 1913, unos años después de la independencia. En esta casa residía y hacía gobierno Velasco. Los últimos gobernadores españoles que residieron en Paraguay vivieron ahí. La última ventana, o la penúltima ventana, la ventana que se ve a la derecha, era su dormitorio. O sea, esto es la espalda de la Casa de los Gobernadores. Esta es también una imagen de la época.
Esto ya es, al final, yo después les voy a hablar bien. Esto es, quiero mostrarles más las imágenes, cómo quedan, porque esto es un trabajo de Carlos, estos dibujos que nos dan una idea de cómo se habrá visto el cañón colocado ahí. Después voy a hablar bien de esto. Bueno, ahora les voy a mostrar la otra proyección que tiene que ver ya con la operación militar del 14 y 15 de mayo. Y fue una operación militar no tan sencilla como la pintaron por mucho tiempo. Bueno, esos puntos rojos que ustedes ven son, esto es ustedes entran a la Casa de la Independencia y a la mano izquierda van a ver un mural. Este es el mural de la Terza Parodi que hizo en base a relatos y a documentación que fue encontrando para poder eh, poner los edificios de acuerdo a cómo estaban en ese 1811. El primer punto rojo que se ve arriba es la Casa de la Independencia. El punto rojo que está abajo, que está abajo, más cerca de aquel punto, es la Casa de Juana María de Lara. Hoy es una especie de hotel, creo que se llama Hotel Embajador, Hotel Emperador. En ese lugar estaba la casa de ella. En esa misma línea recta hay otro punto rojo. Ese, por mucho tiempo, se pensó que era el cuartel de la plaza, el cuartel principal que los próceres tomaron. Sin embargo, con documentación posterior y mapas de la época, desde la época de Azara para adelante, se pudo determinar que era el ex convento de los jesuitas, donde estaba también el depósito del estanco de tabaco. Lo que se cree es que ahí también había una unidad militar. De hecho, si ven ahí la figura, se ve dentro de esa propiedad de que hay una alineación militar. Así que, evidentemente, cuando esto hizo la Terza, también pensó que esa era la plaza, el cuartel de la plaza. A la izquierda, el punto que está en el medio es la casa de los gobernadores. Un corredor Lleré totalmente cerrado, que, que, que era la casa donde estaba Velasco. Ahí donde está el punto rojo también, sobre ese punto está la puerta por donde salió Velasco para su dimisión. A la izquierda, casi saliendo ya del mapa, hay otro punto rojo. Esa es la Catedral Metropolitana. Era otra, no, es la catedral que hoy conocemos. La catedral que hoy conocemos se comenzó a construir recién en 1844. Esta era la catedral antigua. Abajo, en diagonal, está un cuartel, que probablemente sí sea parte del cuartel de la plaza que tomaron los próceres. A la derecha, el último punto rojo es el Cabildo. Hoy el Cabildo, también una construcción de la época de don Carlos Antonio López, no era esta construcción, pero está en el mismo lugar donde hoy en día está asentado el Cabildo. Bueno, esto nos va a ayudar a que nosotros veamos cómo se movieron esa noche. Bueno, ahora van a ver salir unas líneas. Como les digo, esto es un trabajo que hizo Carlos en base a un mapa que se encuentra en la Casa de la Independencia. Van a ver salir una línea. Esa línea va a salir de la Casa de la Independencia, lo que conocemos como la Casa de la Independencia, y va a tomar esa construcción enorme que está a la derecha, que es el lugar donde estaba el estanco del tabaco, eh, donde estaban instalados los jesuitas y donde calculamos que había un cuartel, o sea, había militares también ahí, donde hoy en día está asentado el Congreso Nacional. Miren ahí al costado, hay como una entrada del río, es la famosa Laguna de los Patos. En la Laguna de los Patos se colmató en algún momento, en ese lugar se construyó donde hoy en día es un estacionamiento, pero estaba prácticamente entrando donde hoy está el Congreso. Ahí va saliendo, salieron las tropas de la Casa de la Independencia y se comenzaron a partir en diferentes caminos. Una de las columnas, después en el otro gráfico vamos a seguir agrandando esto. En la flecha que ven arriba entra en ese lugar donde estaba el estanco del tabaco, donde calculamos que habían tropas militares. La otra pasa de largo, la flecha que está más abajo, perdón, la que está en el medio es la que va camino a al cuartel de la plaza,
y la de abajo va para rodear por lo que es la Catedral Metropolitana hoy. Vamos a ver, ahora se va a agrandar el mapa. Bueno, este es otro ángulo. No se preocupen, la flecha va a salir nuevamente de la Casa de la Independencia y se va a mover y yo les voy a decir qué edificios son los que se van viendo. Miren una elevación allá en el fondo. Esa elevación es probablemente Bolocue. Bolocue es el lugar donde hoy en día está la iglesia de la Encarnación. Ahora vamos a ver nuevamente, salen de la Casa de la Independencia. La flecha de la izquierda, de la derecha, perdón, es la primera, la que había salido, esa construcción grande, nuevamente, es el estanco del tabaco, es el lugar donde estaban donde estaba también una pequeña tropa. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos primero por la izquierda. La flecha que va a la izquierda es la que yo les digo que va para rodear por el cabildo, perdón, por la catedral. Todas las flechas, fíjense, lo que intenta es rodear la Casa de los Gobernadores, que es la construcción que ustedes ven en el medio mismo, la que está completamente cerrada. Esa es la Casa de los Gobernadores. La idea es rodear esa posición para hacer rendir a Velasco. Esta construcción que está sería más hacia ustedes abajo, donde se ve perfectamente una construcción, eso era un cuartel, probablemente de artillería. Después, ven a la izquierda, van a ver dos construcciones que no tienen forma, son grises, nada más son grises. Bueno, esos son los cuarteles de la plaza. Esos eran los principales cuarteles. Toda la Casa de los Gobernadores estaba rodeada de cuarteles. Y esa construcción que sí se ve, que tiene como un campanario, es el Cabildo. El Cabildo en aquella época tenía un reloj en su torre. Bueno, eso que ustedes ven es el Cabildo. Como les digo, la idea era rodear la Casa de los Gobernadores. Se rodeó la Casa de los Gobernadores. Ahora, sigamos. Este es el aspecto de la catedral, hasta que comenzó la construcción la actual en el año 1842. Ese es el aspecto, así mismo era. Después se modificó, en la época de don Carlos Antonio López se reconstruyó. Eso que ustedes ven ahí es la catedral anterior. Por ahí viene la flecha. Por ahí también rodearon los próceres. O sea, pasaron por ahí, tomaron la catedral. De hecho, de ahí partieron las campanadas y la otra columna va a los otros cuarteles. En síntesis, se rodeó la posición tomando todos los edificios que estaban alrededor de la Casa de los Gobernadores. Bueno, ahora vamos a ver el mural de la Terza Parodi. Ahí está el mural. Número 1, que yo le mostré, la Casa de la Independencia. Número 2, Juana María de Lara. Número 3, lo que Parodi creía que era la Plaza de Armas. Número 4, la Casa de los Gobernadores. El número 1 quise decir la Casa de la Independencia, perdón. A la izquierda, sin número, se ve una torre. Eso era la catedral, que estaba un poquito más alejado. Ahí al hacer el mapa no le pude dar el espacio adecuado. Esa era la esa es la catedral. El número 5, uno de los cuarteles. El número 12, abajo mismo, el cabildo. Y a la derecha ustedes ven otra torre. Esa es también un error en el que cayó Parodi, porque le pone la fachada de la última iglesia de la Encarnación. Ahí estaba la iglesia de la Encarnación, pero no tenía todavía ese tipo de campanario. Pero no importa, es para ubicarnos nada más. Ahí estaba ubicado la iglesia de la Encarnación, que hoy en día es la Loma Cabará, donde los que son un poquito más viejos van a conocer, donde estaba el estadio de los Comuneros. Y ahí salen del 1 y rodean la posición. Toman el cuartel, pensaba que era todo el cuartel de la plaza, se toma la catedral, se toma el cabildo, se toma el cuartel número 5 que está ahí. En síntesis se toma, como le dije, todos los edificios más importantes que rodean la Plaza de los Gobernadores. A partir de ese momento, Caballero
y sus compañeros, Caballero e Iturbe, y el resto de sus compañeros, tardan aproximadamente 3 horas para comunicarse con Velasco. ¿Qué es lo que trataron de definir en esas 3 horas? No sabemos. Hay muchas especulaciones. Muchos dicen que lo que se trataba era de ver quién se iba a quedar con el poder político. Y hubo un debate ya en torno a la figura del doctor Francia, pero no sabemos sinceramente. Se tardó ese tiempo y o también pudo ser que se tardó en copar todos estos edificios, o sea, con gente afín a la conspiración. Cuando empiezan las negociaciones entre Iturbe y Iturbe, el que hace de nexo, es el que lleva la correspondencia de Pedro Juan Caballero, se tardaron varias horas también, porque por algún motivo que también desconocemos, Velasco quería ganar tiempo. Estaba tratando de ganar tiempo, no logró ganar tiempo. Es, es más, eh, eso hizo que Caballero pierda la paciencia y en el último mensaje, ya con las primeras luces bien altas del 15 de mayo, le llega una atenta esquela en la que le dice que tiene 15 minutos para rendirse o que la artillería iba a obrar. ¿Qué quiere decir? Que los cañones iban a disparar contra la casa de los gobernadores. Según Mariano Antonio Molas, que es el único prócer que dejó una memoria de los hechos, salieron 6 cañones, 2 de los cuales se pusieron enfrente de la casa de los gobernadores. Este hecho hace que se rinda Velasco. Este es el cuadro más fidedigno sobre ese acontecimiento. Vicente Ignacio Iturbe de uniforme y en la escalera Velasco. Los cañones se ven ahí, realmente se ven 3, según María Antonio Molas y Julio César Chávez, eran 2 nada más, pero con eso se logró la rendición. Este es un cuadro de Jaime Bestar, que es el más fidedigno con respecto a los hechos del 14 y 15 de mayo, y se rinde Velasco. ¿Qué pasa? Es cierto, el proceso de independencia del Paraguay es mucho más largo después, porque tiene que ver también con su desprendimiento del poder central que quería tener Buenos Aires. Paraguay recién es reconocido por Argentina, la entidad que se crea en torno a Buenos Aires, en el año 1852, 41 años después de que Paraguay dio su grito de independencia. Sin embargo, desde ese 15 de mayo de 1811, ninguna autoridad española volvió a tener poder en Paraguay. Entonces, eso es una independencia. Por lo menos podemos decir que nuestro proceso de independencia comienza con nuestro desprendimiento definitivo de España, que se dio en esas 2 fechas. Ahí aparece un personaje, esto es cortito ya porque ya terminé lo que es el 14 y 15 de mayo y después vamos a las preguntas. Es importante volver al tema de la identidad nacional, del ser nacional y todo lo que eso representa. Como había españolistas, había porteñistas, el que toma el mando ideológico de todo lo que se viene después, mucha gente le quiere dar, o sea, el discurso nacionalista que se inicia a principios del siglo pasado, le quiso dar a Francia una preponderancia en los hechos del 14 y 15 de mayo. Pero en verdad lo que ocurrió el 14 y 15 de mayo fue una operación militar manejada por militares. Es cierto que había civiles complotados, pero quienes los manejaron fueron los militares. Y la cabeza de esos militares era Fulgencio Yebra. O sea, la cabeza de la revolución de mayo, que no fue una revolución que terminó siendo un golpe, fue Fulgencio Yebros, no Francia. Francia comienza a tener protagonismo a partir del 16 de mayo y ahí ya no para más. A partir del 16 de mayo, con pequeños intervalos entre el año 1811 y 1812, a partir de 1813 prácticamente ella se hace dueño de toda la escena política paraguaya. Pero era uno de los pocos que tenía claro qué es lo que quería para Paraguay, qué es lo que políticamente quería para Paraguay. Su pensamiento era muy elevado. Evidentemente, él ya tenía lectura de los pensadores de la Revolución Francesa. Muchas constituciones tienen rasgos del enunciado de la Revolución Francesa, entre ellos la búsqueda de la felicidad. Todos los hombres tienen una inclinación invencible a la solicitud de su felicidad. Según Francia, los gobiernos se forman para lograr la felicidad de su pueblo. Después dice algo que
les quiero aclarar nomás que lo que yo estoy leyendo es 1811, después él cambia muchísimo su postura, pero de todas maneras es importante saber cómo empieza el proceso de formación de lo que hoy es Paraguay y de lo que hoy son los paraguayos. La naturaleza no ha creado a los hombres sujetos a ningún yugo. Acá lo que quiere decir es que todos somos iguales en derecho y que no está nadie por encima de nadie. Aún así, Paraguay siguió teniendo esclavos por unas décadas más. Y por último, también un pensamiento de Francia es esto es lo que quiso decir acá con esta frase con términos muy rebuscados, es que Paraguay sí se quedaba dentro del espectro de Buenos Aires, lo único que iba a hacer cambiar unas cadenas por otras y que él no estaba de acuerdo con que seamos ni parte de la entidad que se creaba en torno a Buenos Aires, ni parte de España. Entonces, a partir de ahí es que Francia comienza a tener preponderancia hasta su muerte en 1840. De mi parte, perdón, esto es lo último. Paraguay fue la primera república, el primer país sudamericano que declara su república. El 12 de octubre de 1813, un congreso rompe definitivamente con España y con Buenos Aires. Dice, bueno, nosotros ya no somos españoles porque anteriormente en todos los otros actos se había jurado fidelidad a España, pero por una cuestión de evitar una reacción de parte de los españolistas nada más, no por otra cuestión. Así que con este acto se rompe definitivamente todo vínculo con el extranjero y Paraguay decide manejarse por sí solo. Increíblemente, al ser la primera república de Sudamérica, fue la última en ser reconocida por todos, puesto que a Francia mucho no le importó el reconocimiento de otros países, a, a, a Carlos Antonio López sí, así que nuestra república, que fue la primera, se terminó convirtiendo en la última en ser reconocida por el resto. De mi parte es todo. Quedo abierto a las preguntas que haya, Santiago. Gracias, Fabián. Excelente. Muchísimas preguntas y ya comenzamos con la primera. Sí. Mucho territorio perdieron las provincias españolas con el virreinato de Brasil. No, Brasil no era un virreinato. Brasil era una entidad territorial de Portugal. O sea, era como toda Latinoamérica, era del reino español con diferentes, ¿cómo se puede decir? Con diferentes fronteras. Fronteras, por decir, porque todo era España, con diferentes, ¿cómo es? Establecimientos administrativos, por decir de alguna manera. Brasil no tenía ese problema. Tenía, por supuesto, sus estados ya dentro de ese territorio, pero no tuvo los problemas que tuvo España con respecto al desprendimiento después en varias repúblicas. Otra, ¿por qué algunos artículos postulan la independencia del Paraguay como la primera de América, soslayando la de Argentina del 25 de mayo de 1810? No, lo que es Paraguay es la primera república. No, independiente. Lo que pasa es que los otros países pasaron por un proceso más complejo. Declararon, ponerle que su independencia en una fecha, pero después los españoles reaccionaron. En Paraguay no tuvimos esa reacción porque éramos mediterráneos, o sea, los españoles primero que tenían que tomar Montevideo y Buenos Aires para venir sobre Paraguay. Como nunca lo lograron, entonces Paraguay no tuvo que luchar contra los españoles. Sin embargo, los otros países sudamericanos tuvieron que luchar contra los españoles. Los españoles recién fueron vencidos definitivamente en suelo sudamericano en 1828, 17 años después que Paraguay declaró su independencia. Por eso es que muchos establecen que Paraguay se independizó primero, pero hay otras repúblicas que ya tiraron su primer grito, como Ecuador, Haití y otros más. Aquí va otra. ¿Quién tiene mayor jerarquía, una capitanía o una intendencia? No, la intendencia. La capitanía era una entidad también diferente, o sea, no dependía de las provincias, dependía directamente de España administrativamente, no dependía del virrey. Todas esas entidades que vimos en el mapa dependían antes del desglose del virreinato, dependían todos de Lima. Cuando vienen los Borbones, allá pasando mediados del siglo XVIII, es que se hace esa distribución y las capitanías eran justamente las que ayudaban a los controles aduaneros y también
por donde pasaban las mercaderías. Por eso había uno en lo que hoy es Venezuela y había otro en lo que hoy es Chile. ¿Existe documentación probatoria o historia donde consta que Velasco pudo negociar la entrega de la provincia a los portugueses? Entrega no, sí, hay el relato de Abreu. Abreu es uno de los que deja un relato de los hechos increíbles. Los dos únicos relatos que tenemos de protagonista de los hechos es uno de Mariano Antonio Molas, uno de los próceres, y el otro es justamente de José de Abreu. Y José de Abreu es el que cuenta que Velasco, cuando vio que había se estaban movilizando los próceres, o sea, los conspiradores, le dice que queme toda la correspondencia que tenía que llevar, y eso hace. Él mismo cuenta, Abreu cuenta, o sea, sí había una intención de no entregar la provincia como dijeron los próceres en ese momento, sino que crear por lo menos una especie de protectorado portugués sobre Paraguay. Durante el golpe, Gamarra estaba con Velasco y Abreu. Así mismo, Gamarra era españolista, como yo les dije, él estaba con Velasco, es más, él es uno de los que le dice a Velasco que él puede juntar tropas para reaccionar. En aquella época era normal tener armas en las casas, o sea, uno tenía generalmente tenía un fusil, alguna pistola, no, no las modernas que conocemos hoy, arcabuces y demás. Y había en el vecindario, o sea, en Asunción había muchos españoles. Gamarra pudo haber intentado armar ese grupo, pero difícilmente el cuartel de la plaza era el que tenía cañones. Difícil es ganar. Una batalla de esa época era muy difícil ganar sin cañones. En un momento hablaste de la incipiencia de la nacionalidad paraguaya, pero hay datos de que siempre fuimos revoltosos. Por ejemplo, el tema de los comuneros, y siempre se defendió esta zona y estas tierras. No, la revolución de los comuneros no tiene nada que ver con independencia. Era más problema con el rey de aquel momento y por una cuestión de exenciones tributarias que no tenían los encomenderos de Asunción y que sí tenían los jesuitas. Eso les llevó a una guerra, pero no buscaban ellos la independencia. Era otro tipo. Ese tipo de movimientos internos, problemas internos hubo también en otras partes. Por supuesto, el de Paraguay fue más grande porque duró más tiempo y terminó en un baño de sangre porque perdieron los encomenderos. La corona española tomó revancha. Fueron muchos justiciados, expropiados propiedades, así que las consecuencias lo que fueron tuvieron más importancia, pero no es un movimiento emancipador, no era la intención de independizarse de nadie. ¿Dónde se pueden encontrar mapas de la época? Hay un mapa de Félix Lazara del año 1801 que creo que está en internet o en Facebook, pueden poner ahí Félix Lazara en el buscador de Facebook, por ahí les salta el mapa, si no, está disponible en la Biblioteca Nacional, es de libre acceso, es ir a pedir y ahí van a poder ver el mapa de lo que era en aquel momento la región oriental y también Asunción y otras localidades cercanas a Asunción. Arnaldo Martí te deja un comentario, Fabián. Sí, sí. ¿Se cree que el general Belgrano mandaba a traducir las proclamas en guaraní en el pueblo de La Candelaria, antigua reducción, sede del superior jesuita de las misiones del Paraná, ya que ciertamente en la provincia del Paraguay el lenguaje guaraní era propio, así como en el nordeste argentino, Misiones y Corrientes? Así mismo. Sí, puede ser. No tengo, o sea, yo tengo un libro de donde están toda la participación de Belgrano en este proceso, desde su correspondencia con los próceres paraguayos y eso. Y él nomás menciona el tema, pero como él no menciona que las mandaba a traducir, entonces yo pensé que él era el que el que las redactaba. Otra pregunta, ¿a qué hora aproximadamente fue la salida de la Casa de la Independencia y a qué hora fue efectiva la renuncia de Velasco? Según el relato que coinciden en casi todas partes, las 10 de la noche con las campanadas de la catedral. Y en el caso de la rendición sí hay discrepancias desde 5 de la mañana a 8 de la mañana. Sinceramente ahí
no tenemos unanimidad en cuanto a los relatos. ¿Cuántos hombres integraron las columnas que rodearon el cuartel? No se sabe, pero Mola en algún lugar insinúa que los complotados eran más de 200. Yo no sé si todo eso se movilizaron. Hay que recordar que Yegros también tenía tropas leales a él y otras tropas que se iban a movilizar desde otros puntos del país. Así que no sé si esos 200 se movieron en Asunción o eso estaban a lo largo de todo el país. De hecho, los curubateños que estaban en el cuartel de la plaza se unieron en totalidad. En ese cuartel había como 60, 70 hombres. Y yo me animaría a decir que más de 100 por lo menos se movilizaron en Asunción para el golpe. ¿No llamó la atención de Velasco y sus cuarteles el repique de las campanas? Sí, eso él les hizo salir. Abreu justamente dice eso. Abreu se cruza, Abreu se quedó hospedado en la casa de los gobernadores, por supuesto, tenía muchas habitaciones. Salió de ahí por el ruido que había afuera. Las campanas hizo que la gente comience a gritar barullo en la plaza, y se movilizaron. Ahí es que se cruza Abreu con Gamarra y Gamarra le dice que no sabía qué estaba pasando y que justamente se estaba yendo a hablar con Velasco para ver si él sabía algo. ¿Cómo se tomaron los cuarteles? ¿Qué tan seguros estaban los próceres de que iban a poder hacerlo? Y evidentemente ya estaban todos. El de artillería, por ejemplo, estaba de guardia. Sería el concuñado de Juan Bautista Rivarola, uno de los próceres. Él fue a tomar ese cuartel. Estaba su concuñado que ya estaba complotado, lo toma sin fuerza, sin ningún tipo de fuerza. Y también Troche ya estaba dentro, Mauricio José Troche, que era el que estaba como comandante en el cuartel de la plaza, ya estaba también complotado. Cuando llega Caballero Iturbe, entrega el cuartel sin necesidad de ningún tipo de resistencia. ¿Cuál fue la participación del doctor Francia en toda esta operación? ¿Es correcto llamarle actor intelectual de la independencia o recién después comienza a tener protagonismo? No, el autor intelectual, como yo les dije, esto es una operación militar, o sea, no, encima eran militares que venían de combatir recientemente, no iban a recibir ellos órdenes de un civil en ese momento, y no iban a dejar tampoco en manos de un civil las decisiones que tenían que ver justamente con una operación militar tan compleja como era tomar Asunción a través de una revolución. Eh, la complejidad, por eso es que es importante haber hecho este mapa de cómo se movieron. Mucha gente piensa que se tomó el cuartel de la plaza nomás y que entraron los muchachos y esperaron ahí. No, fue toda una operación de rodear el edificio como para que Velasco no pueda moverse. Eso no era tan sencillo. Sí, definitivamente el hombre que se vuelve preponderante después de estos hechos es Francia, pero para el golpe en sí no tenía mucho protagonismo. Es más, él estaba en Trinidad, le llamaron, el 16 llegó él, o sea, llegó un día después de que pasó todo. ¿Con cuántos soldados leales contaba Velasco? ¿Los soldados leales eran españoles o paraguayos que estaban a las órdenes del gobernador? Él tenía una guardia que era, no puedo decir mixta, porque había de españoles hasta porteños, o sea, inclusive había mendocinos, o sea, eran de diferentes lugares, como todo era España, todo esto era España. Entonces, le enviaban fuerzas de cualquier lugar, sin ningún problema. Entonces, eran miñones se llamaba, que era su guardia privada. Esa guardia privada trató de rodear el cuartel de la plaza, pero cuando se dieron cuenta que el movimiento era mucho más grande, ellos retrocedieron. El que podía juntar hombres para hacer una resistencia era Gamarra, pero no militares. La mayoría eran a ser comerciantes y gente que vivía en Asunción, pero españoles. La provincia del Paraguay contaba con armas en la capital, en Asunción, y de ser así, ¿por qué no se utilizaron para sofocar la invasión de Belgrano? Y se hizo eso. Se sofocó la invasión de Belgrano. Los paraguayos le expulsaron a Belgrano. Le ganaron en Paraguay y le ganaron en Tacuarí. Las dos fueron bastante bien armados y le vencieron a los porteños.
¿Qué pasó de Velasco luego de la rendición? Velasco se quedó a vivir, es más, fue parte del siguiente gobierno paraguayo. Hay una teoría que se llama la máscara de Fernando VII, que es algo que se usó en varios lugares de Latinoamérica, que era, se llegaba a una nueva situación, o sea, se le pedía la renuncia al gobernador de turno y se le volvía a nombrar dentro del siguiente gobierno para no generar una reacción de parte de los españolistas. Entonces, en el siguiente gobierno había dos españoles y un paraguayo. eh, Juan Valeriano Ceballos, Bernardo Velasco y Gaspar Rodríguez Francia. En ese gobierno, Velasco estuvo un mes, no más, porque pillaron que seguía en comunicación con los portugueses. Entonces le sacan de ahí. Pero él se quedó vivir en Paraguay. Él murió ya por el año 1822, por ahí. Vivió acá, ya nadie le molestó nunca. De hecho, él era un gobernador muy querido por los paraguayos hasta que se equivocó en Paraguarí y huyó, y eso deterioró mucho su imagen. Pero en general, los paraguayos le apreciaban mucho a Velasco. ¿Podría explicar el principio de conspiración de los hermanos Iturbe, que aparentemente fue en 1810? No, no, en el 1810 no, todavía, no tenían todavía preponderancia. Todos ellos comienzan a tener preponderancia. Y yo te hablo de los militares de Pedro, no Yegros, porque Yegros ya tenía cierto renombre porque había participado él en las revoluciones, perdón, en las invasiones inglesas al Río de la Plata. Pero Caballero y Turbe y esos eran jóvenes, que tenían 25 años, no, no tenían ningún tipo de, podían haber opinado inclusive, vamos a hacer un golpe, pero de ahí a tener la autoridad para hacerlo no lo tenían todavía. Entonces ellos se volvieron visibles a partir de los hechos de Paraguarita Guarira, que fue a principios de 1811. Dos preguntas en una. ¿Cuál era la bandera en la proclama de la independencia y por qué Gamarra fue proclamado prócer? Lo de la bandera es algo muy extraño. O sea, es que, o sea, hay relatos de autores paraguayos muy respetados que hablan de la bandera azul, después de la otra bandera, de la bandera con los colores azules, amarillo y rojo, pero no tenemos, o sea, yo por lo menos no sé de documentación del Archivo Nacional que hable de ese tema, sinceramente. Solamente tenemos los relatos de autores muy respetados, pero no sabemos dónde sacaron. Entonces yo no sabría decir qué bandera fueron. Por ejemplo, el que habla de que se hizo una bandera justamente es Mariano Antonio Mola, pero no dice qué color era, por ejemplo. Eso me hubiera ayudado bastante, pero él tampoco da ese dato. Así que, sinceramente, de mi parte, yo no sé, no puedo afirmar, porque tampoco sé si hay documentación al respecto los muchos investigadores que hay en historia del Paraguay. Hasta ahora no sé, alguien que haya encontrado un documento que hable de la bandera. Así que no tengo esa respuesta. Con respecto a Gamarra y Cabañas es el mismo caso. Los dos eran españolistas. A ellos se los nombra próceres porque ellos son los comandantes paraguayos durante las revoluciones porteñas. Por eso es que se los nombra próceres. Con ese mismo criterio a mí me hubiera gustado, por ejemplo, de hecho hay muchos próceres desconocidos. Hay muchos porque, como le digo, son más de 250 personas que participaron en estos hechos. Nosotros le conocemos a 10. Había uno que se llamaba Pedro Somellera, que era secretario de Velasco y que también estaba con los complotados. Es más, desde su cargo, él es el que sabía todo lo que se estaba negociando entre Velasco y Abreu. Y también es el que, de alguna manera, evita que Velasco tome la decisión de reaccionar. Y él, sin embargo, es olvidado completamente porque era porteño. Él era luego porteño, él era de Buenos Aires. Pero sin embargo, en ese caso tuvo mucha preponderancia en ese hecho puntual. Así que yo creo que él, por ejemplo, merece tanto ser prócer como lo es Cabañas y como lo es Gamarra, que los dos, siendo españolistas, después nuestro país nos declara próceres por ley. Hubo muertes el 14 y 15 de mayo. No, el 14 y 15 de mayo no. Fue imprudenta la toma de la Casa de los Ganados fue imprudenta.
Las armas utilizadas en las batallas de Paraguarí y Tacuarí fueron lanzas solamente de parte del ejército paraguayo. No, primero el ejército paraguayo como tal era muy corto, tenía como 300 hombres por ahí. Paraguay se fue con 6.000 hombres a defender su territorio de los porteños, de los cuales por lo menos el 70% estaba armado solamente con armas blancas. Otro porcentaje tenía armas muy obsoletas, arcabuces que ya eran de un siglo anterior otra vez. O sea, no tenían, como esto era una ciudad, o sea, era un lugar de frontera, todo llegaba último. Lo más moderno lo tenían los porteños. Cuando se hace de armas más modernas los paraguayos, justamente cuando ganan en Paraguarí, toman un contingente grande de prisioneros, toman sus armas. Todas esas armas que fueron tomadas estaban en el cuartel de la plaza. Justamente por eso el cuartel de la plaza era la más poderosa. ¿Tuvo el coronel Félix Bogado alguna participación indirecta a favor de su país? ¿Qué pasó de Cabañas después de la independencia? No, Félix Bogado no. Félix Bogado se unió a las revoluciones para liberar América. Participó en Chile, en Perú. No tuvo, estuvo también en lo que hoy es Bolivia, pero en lo que tiene que ver con Paraguay no tuvo ningún tipo de protagonismo. Y Cabañas vivía hacia lo que hoy es Barrero Grande, que en aquella época era impenetrable. O sea, todo lo que es cordillera en aquella época era impenetrable por los bosques y la dificultad que era subir la cordillera. En esa época no había la ruta que hay hoy. Y él se fue y se quedó por allá y Francia nunca lo molestó. Él era una persona muy importante allá, con un poder suficiente como para movilizar tropas desde allá. Y yo creo que Francia no lo quiso molestar, pero ni bien falleció, Francia le decomisó todos sus bienes a favor del Estado paraguayo. ¿Cuál era el proceso posterior a la formación del nuevo gobierno luego del 14 y 15 de mayo? Se formó un triunvirato, que era justamente Velasco, Francia y Ceballos, que lo que trató de hacer es organizar más o menos administrativamente lo que sería el nuevo Estado. Y justamente estaba Francia ahí, que ya tenía experiencia en el Cabildo, lo mismo que Ceballos, como para reorganizar el Estado, para tener por lo menos cómo se iban a manejar con respecto a las leyes, la distribución de poderes y demás. Así que fue eso, duró poco también. Después ya vino la Junta Superior Gubernativa. La función que cumplió Fernando de la Mora, si podrías explicar un poquitito. Y Fernando de la Mora justamente él es uno de los próceres, él también forma parte de la Junta Superior Gubernativa con Bogarín, con Francia, con Caballero y Yegros. Y Bogarín y de la Mora rápidamente comenzaron a hacer un problema para Francia. Francia quería imponer sus ideas dentro del gobierno. Se alejó unas cuantas veces, después volvió. Primero complotó contra Bogarín, se fue Bogarín, después complotó contra Fernando de la Mora, se fue de la Mora. Y así los tuvo. O sea, Francia de a poco fue sacándose encima sus rivales de turno, entre ellos de la Mora y Bogarín. Velasco falleció en la cárcel en No, Paraguay. no, no. Velasco murió. Velasco tuvo un tiempo en la cárcel cuando le pillaron que seguía en contacto con los portugueses. Estuvo unos días y después fue liberado y él siguió su vida. Él tenía sus propiedades acá en Paraguay y siguió produciendo ahí. Se quedó ahí y murió ahí. ¿Existía alguna relación con los libertadores del sur, San Martín, y del norte, Bolívar? Ninguna. El proceso independiente paraguayo es totalmente diferente porque la mediterraneidad nos limitó hasta en eso. No, ningún tipo de relación con ninguna de las dos columnas liberadoras del resto de Sudamérica. Algunas preguntas del Facebook. ¿Podría recordar las fechas de las primeras conversaciones en la preparación de la independencia? Las fechas, abril. A partir de abril, en marzo fue la última batalla de Tacuarí. A partir de ahí comienza una correspondencia, sobre todo entre el hermano de Yegros y Belgrano. Y a partir de ahí comienza a organizarse Yegros, que es enviado allá a Itapúa, lejos de Asunción, bastante lejos en esa época, como para evitar que tenga algún tipo de poder en la región. Igual ya eran muchos los complotados, prácticamente todos los militares que vinieron, que llegaron en abril,
Y a partir de abril es que se comienzan a organizar todos para lo que iba a ser la revolución y que después terminó siendo un golpe. Volviendo al primer mapa del imperio en relación a las posesiones españolas, España perdió mucho territorio en Sudamérica. ¿A qué se debe eso? Y porque los portugueses aprovecharon primero la poca protección que España mismo hacía a su frontera. Una de sus fronteras justamente era Paraguay. No le prestaba atención a eso. Después hubo como 50 años en el que la corona española y portuguesa se unificaron y donde no, en teoría todo el territorio era de la misma corona, entonces no había tantas disputas. Ahí aparecen los bandeirantes y los bandeirantes van tirando la frontera. Cuando se separaron nuevamente las coronas españolas y portuguesas, los bandeirantes ya habían avanzado bastante en el territorio. Eso se va legalizando a partir de 1750 con tratados entre Portugal y España y lentamente se va quedando cada vez con más territorio lo que hoy conocemos como Brasil. Creo que ya respondiste, pero igual, ¿estuvo Francia directamente involucrado en la gesta de la independencia? No, en la gesta no. La gesta no. Puede ser que haya conocido y todo, pero ahí a tener todavía un poder de decisión, no. Eso es definitivo. ¿Por qué no se realizó un acta de la independencia en 1811? Buena pregunta. No encontré yo ningún tipo de relato al respecto. Eso recién lo hace Carlos Antonio López. Puede ser que por la premura, no es que terminó todo, no es que terminaron todas las amenazas desde el momento que se llegó a la independencia el 14 y 15 de mayo. Estaban todavía los españolistas, tenían mucho poder económico, eran muchos, o sea, no sé, sinceramente nunca leí por qué no se decidieron hacer el acta de independencia. ¿Qué pasó con Gamarra después de la independencia? Gamarra también fue a su estancia y murió unos años antes de que Francia comience su época de terror, que fue a partir de 1821. Muchas felicitaciones, Fabián, en el chat de parte de los participantes. Como una reflexión final, ¿qué sería en nuestro tiempo ser independiente? ¿Qué es hoy ser un país independiente desde tu análisis? Y definitivamente yo entre hoy y ayer estuve hablando mucho del tema de la independencia. No podemos hacer comparaciones anacrónicas acá, no podemos traer esos contextos de hoy en día. O sea, no podemos traer los contextos de aquella época a lo que hoy es. Pero sin embargo, yo saqué un término y que estuve repitiendo mucho entre ayer y hoy, que es el término crisis. Lo que hicieron los próceres es reaccionar ante una crisis en aquel momento. Nosotros vivimos hoy en día una crisis también, no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis moral con el tema de la corrupción y la impunidad. Nosotros también necesitamos nuestra revolución. No hace falta que sea armada. Estoy hablando de una revolución cultural, algo que cambie definitivamente esta situación que nos sigue dejando postrados para alguna vez cumplir el sueño de muchos de estos próceres que era ver una nación grande. Es así. De esta forma estamos culminando esta semana que organizamos de la Universidad Columbia del Paraguay, Semana de la Independencia. Vamos a continuar con los ciclos de historia desde la próxima semana. Tenemos los días miércoles a las 19 horas nuestro ciclo de historia, que vamos a ir compartiendo las fechas y los temas que vamos a ir tratando en esos días. Rumi. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Fabián. Y sí, definitivamente estos días de webinars fue mucha educación, mucho aprendizaje. Veo que hay gente que comentaba que de mucha cultura también. Y yo creo que parte de nuestra misión es conocerla, ¿no? Conocer nuestra cultura, conocer nuestros antecedentes históricos para que de repente también reaccionemos a situaciones de hoy, ¿verdad? Y la educación sobre todo, y estos webinars se hace con ese objetivo de informar y de conocer más de nuestra historia, de nuestra cultura y de cómo nosotros desde hoy podemos hacer
un camino mejor para el Paraguay. Así es que muchas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente que compartió con nosotros desde Facebook, al Departamento de Comunicación de la Universidad Columbia, a la carrera de Turismo y Hotelería, a la carrera de Diseño Gráfico, también que nos estuvieron apoyando muchísimo, y a todos los historiadores que nos acompañaron esta semana, Julio Di Torre, Carlos Bonjoros, Milner Romero, Fabián y Enrique Cops, quien estuvo con nosotros esta semana. La próxima semana también vamos a tener un montón de temas otra vez y, como ya Santiago dijo, miércoles ciclo de historias. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día de la Madre Patria y nos encontramos en la próxima semana en otro ciclo de historia. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego.